El aeropuerto de la Ciudad de México estaba lleno de su habitual caos organizado. Las voces de las llamadas de embarque resonaban en los pasillos, mezcladas con el sonido de las ruedas de las maletas deslizándose rápidamente por el suelo, mientras rostros apresurados pasaban unos junto a otros, cada uno con su propio destino e historia. En medio de esa multitud, Sebastián Montenegro, un hombre de semblante serio y altivo, permanecía inmóvil, casi como una roca en medio de una corriente. Vestido con un elegante traje gris que reflejaba su éxito y poder, Sebastián parecía distante, absorto en pensamientos sobre su próxima reunión de negocios y las metas que le esperaban. Entonces, en un segundo que pareció mágico y suspendido en el tiempo, la vio. Una mujer de estatura media, cabello castaño ondulado y mirada serena caminaba por la zona de llegadas. A su lado, de la mano, un niño de quizás 8 o 9 años, que se parecía a él cuando era niño. Sebastián parpadeó, incrédulo, casi convencido de que sus ojos lo habían engañado. Pero no había error, aquella era Carolina Villaseñor, la mujer que un día amó y abandonó, y que ahora estaba ahí, frente a él, después de tantos años de silencio. Los años parecían haber sido generosos con ella. Carolina mostraba una belleza madura y tranquila, una sonrisa serena en los labios mientras conversaba con el niño. Sus ojos, aunque suaves, reflejaban una fuerza desconocida para Sebastián, como si hubiera construido una vida sin necesidad del pasado. Su vestido sencillo y elegante, con un leve toque floral, reflejaba la serenidad de alguien que ya había encontrado su lugar en el mundo. A su lado, el niño la miraba con cariño, sujetando una mochila colorida y sonriendo con una ligereza que contrastaba profundamente con el peso que parecía caer sobre los hombros de Sebastián en ese momento. La semejanza era innegable. El niño tenía la misma mirada penetrante, la expresión orgullosa y el mentón marcado que Sebastián veía cada vez que se miraba en el espejo. Sintió su corazón apretarse y un nudo formarse en su garganta. Un torbellino de emociones surgió, sorpresa, duda, arrepentimiento y una tristeza tan profunda que casi podía tocarla. Miraba al niño como si tratara de encajar las piezas de un rompecabezas perdido hace mucho tiempo, un enigma que ahora se revelaba ante sus ojos. La posibilidad de que ese niño fuera su hijo, su sangre, su continuidad, hacía que el pecho le doliera. Mientras Carolina y el niño se alejaban lentamente, Sebastián permaneció parado, inmóvil por la conmoción y las memorias que surgían. Recordaba vívidamente los días en que él y Carolina eran inseparables, cuando su amor parecía capaz de superar cualquier obstáculo. Pero la ambición y el deseo de poder lo cegaron, y él, aún joven e imprudente, decidió seguir su camino solo, dejando a Carolina atrás, sin imaginar jamás que había algo más que un adiós entre ellos. Nunca pensó, en su orgullo ciego, que algún día tendría que enfrentar las consecuencias de su elección. Los pasos de Sebastián vacilaron cuando dio el primer impulso para acercarse, pero algo lo contuvo. El miedo a ser rechazado, a darse cuenta de cuánto había perdido y de lo distantes que estaban ahora, lo paralizó. No estaba preparado para mirar a los ojos a Carolina ni sabía cómo explicar el abandono de tantos años. Sin embargo, sus ojos siguieron cada movimiento de ellos hasta que desaparecieron entre las multitudes del aeropuerto, como un espejismo que se disuelve en el desierto. Se quedó ahí, sin saber cuánto tiempo había pasado, perdido en un conflicto silencioso. La visión de Carolina junto al niño, tan semejante a él, había despertado un dolor que creía imposible de sentir. Era como si una puerta cerrada por años hubiera sido abierta de golpe, y ahora él se veía rodeado de recuerdos y arrepentimientos de un pasado que nunca logró borrar. Sebastián volvió a su lujoso penthouse en el centro de la Ciudad de México, pero esa noche, la elegancia y el brillo de los enormes ventanales que daban vista a toda la ciudad no lograron ahogar el vacío que se instalaba en su corazón. Su imagen impecable frente a los demás no era más que un reflejo, ahora, al mirarse en el espejo, no se reconocía. En la tranquilidad inquietante de su hogar, Sebastián se sentía atrapado entre los fantasmas de su pasado y la amarga realidad de sus decisiones. Se dejó caer en el sillón de cuero negro, con la mirada fija en un rincón vacío de la sala. Aquel encuentro inesperado había roto una barrera en su memoria que él mismo había construido a lo largo de los años. Cerró los ojos, y las imágenes del pasado invadieron su mente.
Era un joven cuando conoció a Carolina, lleno de sueños, pero obsesionado con el poder y el éxito. Carolina era su opuesto. Mientras él miraba al futuro con ambición, ella vivía el presente, buscando paz y simplicidad en cada pequeño momento. El sonido de la risa de Carolina, tan dulce como las campanas de una iglesia en un pueblo, resonaba en su memoria. Se acordó de las tardes que pasaban juntos en Xochimilco, navegando por los canales, disfrutando del colorido de las trajineras y del aroma de las flores frescas. Ella hablaba de tener una familia, de construir un hogar en el que el amor fuera la base de todo. Pero él no la escuchaba, solo pensaba en los proyectos que estaba construyendo, en los números y en las oportunidades de crecer. El amor de Carolina y su sencillez eran lo único que podían haberlo salvado, pero él, ciego y ambicioso, lo dejó ir. La decisión de dejarla fue rápida, y él la justificó como un sacrificio por su futuro. No podía tener distracciones, y el amor parecía una debilidad. Necesito estabilidad, no una ilusión, se repitió muchas veces para convencerse. No sabía que esa elección marcaría el inicio de un vacío que ninguna de sus victorias pudo llenar. Carolina era más que una ilusión, era su oportunidad de vivir de verdad. Al dejarla, dejó también una parte de sí mismo, una que nunca pudo recuperar. Abrió los ojos y miró alrededor de su lujoso departamento, y por primera vez notó la frialdad de su entorno. Obras de arte exclusivas colgaban de las paredes, los muebles eran de diseño europeo y cada detalle estaba pensado para proyectar una imagen de éxito. Sin embargo, todo le parecía insignificante y distante. El silencio de su hogar le recordó el vacío de su vida, y el eco de sus propios pensamientos le devolvía preguntas que no sabía responder. «¿Y si es mi hijo?», murmuró en voz baja, con una mezcla de tristeza y esperanza. La idea de que aquel niño, Nicolás, fuera su hijo lo llenaba de sentimientos encontrados. Nunca imaginó ser padre. En realidad, nunca lo pensó, ni siquiera como una posibilidad remota, pero esa mirada, esos gestos, todo apuntaba a la verdad que ahora lo perseguía. Sebastián sintió un dolor profundo al imaginar la vida que pudo haber tenido junto a Carolina y a Nicolás, una vida en la que el amor y la familia habrían sido el verdadero éxito. De pronto, algo dentro de él comenzó a cambiar. Su corazón latía rápido, pero esta vez no era por ambición ni por la adrenalina de un buen negocio. Era el miedo de enfrentar su pasado, de mirar a los ojos a aquel niño y decirle que había fallado. Era el deseo de redención, de acercarse y ofrecer algo más que el arrepentimiento que ahora lo consumía. Quizá, solo quizá, había una forma de reparar lo que el tiempo había roto. Sebastián se levantó, decidido. No sabía cómo, pero iba a intentar acercarse a Carolina y a su hijo. Sebastián pasó los días siguientes sumido en una inquietud creciente, cada vez más decidido a entender qué había sido de la vida de Carolina. Las noches se le hacían eternas, y sus pensamientos regresaban siempre a ese niño de mirada idéntica a la suya. No podía ignorar el impulso de descubrir la verdad y, en el fondo, deseaba ver un futuro en el que pudiera redimir sus errores. Fue así como, después de meditarlo profundamente, decidió contratar a un detective privado, alguien discreto que le proporcionara la información que necesitaba sin levantar sospechas. A la semana siguiente, el detective le entregó un sobresellado con los primeros hallazgos. Sebastián lo abrió con manos temblorosas. Las primeras fotografías eran de Carolina caminando por las calles de Puebla, una ciudad tranquila y llena de historia, muy distinta al ritmo frenético de la capital. Parecía llevar una vida sencilla, pero plena, alejada de las aspiraciones de poder y estatus que a él lo habían consumido. En varias fotos, ella aparecía con el niño, Nicolás, a quien llevaba de la mano mientras ambos reían o conversaban con una complicidad que le partió el alma. Sebastián apretó las fotos contra su pecho, sintiendo el peso de lo que podría haber sido su vida junto a ellos. A medida que avanzaba en el contenido del sobre, encontró información detallada sobre la vida de Carolina en Puebla. Ella trabajaba como enfermera en una clínica pequeña, conocida por su bondad y dedicación con los pacientes. Era evidente que Carolina había construido una vida estable, rodeada de gente que la apreciaba. En una de las fotos, apareció una figura masculina junto a Carolina y Nicolás, un hombre que parecía cercano, casi familiar.
El detective había anotado a mano su nombre, Rodrigo Castañeda. Sebastián sintió una punzada de celos al ver la sonrisa relajada de Carolina junto a ese hombre, como si éste hubiese ocupado el lugar que él abandonó. Las manos de Sebastián temblaban de ira y arrepentimiento. Rodrigo, según las notas del detective, era un arquitecto local, conocido por su sencillez y su carácter bondadoso. Parecía ser una figura paterna para Nicolás, acompañándolo a eventos escolares y ayudándolo con las actividades cotidianas, como un verdadero padre. La imagen de Rodrigo abrazando al niño lo dejó inmóvil. Sebastián imaginaba el vacío que Carolina y Nicolás habían tenido que llenar tras su partida y, sin darse cuenta, apretó los puños con tanta fuerza que sintió el dolor en las palmas. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Su mente estaba atrapada entre la idea de aquel hombre siendo la figura paterna para su hijo y el arrepentimiento que se acumulaba en su pecho como un peso insoportable. Se dio cuenta de que Rodrigo representaba todo lo que él no había sido, un apoyo, una presencia constante, alguien en quien confiar. A pesar de su éxito y riqueza, Sebastián sintió que su vida se había vaciado por completo, como si toda la grandeza que había acumulado se desmoronara frente a la simpleza de una familia que él mismo abandonó. Con el primer rayo de luz al amanecer, Sebastián tomó una decisión. No importaba el tiempo que hubiera pasado ni los obstáculos que surgieran, quería conocer a Nicolás, entender quién era ese niño y, aunque fuera tarde, intentar ser parte de su vida. No quería robarle la estabilidad que Rodrigo le había dado, pero necesitaba acercarse, pedirle perdón y mostrarle que, aunque había fallado, ahora deseaba ser alguien mejor, alguien que tal vez algún día él pudiera llamar papá. La determinación ardía en su mirada mientras se preparaba para la próxima fase. La tensión en la vida de Sebastián alcanzó un nuevo nivel cuando Daniela, su esposa, comenzó a notar su comportamiento distante y las llamadas secretas que hacía desde la oficina. Daniela era una mujer astuta, y aunque acostumbraba a ignorar los negocios de su marido, esta vez algo la inquietaba profundamente. Después de varios días de sospechas, decidió confrontarlo una noche, en el comedor de su lujosa casa. Sebastián apenas había terminado de revisar algunos documentos cuando la escuchó entrar, sus pasos resonando con firmeza en el suelo de mármol. Con una mirada fría y calculadora, Daniela se acercó y se sentó frente a él. Observaba cada uno de sus gestos, notando la rigidez en sus hombros y la forma en que desviaba la mirada, evitando su escrutinio. En un tono que intentaba ser casual, pero en el que vibraba una amenaza apenas disimulada, ella le preguntó si había algo de lo que quisiera hablar, alguna nueva preocupación que lo estuviera distrayendo. Sebastián evitó la mirada inquisitiva de Daniela, buscando alguna respuesta que pudiera tranquilizarla sin revelar sus verdaderos sentimientos. No obstante, ella no era fácil de engañar. Al no obtener una respuesta satisfactoria, Daniela optó por indagar más a fondo y tomó la determinación de investigar por su cuenta. Esa misma noche, contrató a un investigador privado, alguien en quien confiaba desde hacía años, y le pidió que siguiera a Sebastián, registrando cada uno de sus movimientos. Estaba segura de que su esposo escondía algo, y su intuición le decía que esto tenía que ver con alguien del pasado. Apenas una semana después, Daniela recibió un sobre con los resultados. Al abrirlo, las imágenes de Carolina y Nicolás la golpearon como una bofetada. No solo estaba descubriendo que Sebastián tenía un hijo fuera de su matrimonio, sino que también quedaba claro que él estaba obsesionado con el niño y con su madre, quien resultaba ser una mujer sencilla, sin el glamour ni la sofisticación que tanto caracterizaban el mundo de Daniela. Sintió una rabia abrasadora, el miedo de perder el poder que había construido a su lado, el prestigio que disfrutaba por ser la esposa del influyente Sebastián Montenegro. Esa noche, cuando Sebastián volvió a casa, Daniela lo estaba esperando en la sala, el sobre con las fotos sobre la mesa de cristal. Sin levantar la voz, pero con una frialdad que helaba el aire, le exigió explicaciones. Sebastián, al ver las fotos, sintió el peso de su secreto desplomarse como un castillo de naipes. Intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Con la voz temblorosa, trató de explicarle que todo había sido un error del pasado, una historia que él mismo había intentado olvidar, pero ahora necesitaba corregir.
Sin embargo, la mirada de Daniela estaba llena de un resentimiento que Sebastián nunca había visto en ella. Daniela lo amenazó con destruirlo, con contarle a la prensa sobre su hijo ilegítimo y sobre la traición a su matrimonio. Sabía que con solo una palabra podía arruinar la imagen pública de Sebastián, su empresa y todo lo que él había construido. Pero más que eso, Daniela lo atormentaba con la posibilidad de quitarle cualquier oportunidad de acercarse a Nicolás y a Carolina. Le advirtió que no permitiría que su vida perfecta se viera arruinada por una aventura del pasado. Esa noche, Sebastián se sintió atrapado, como si las paredes de su propio hogar se cerraran sobre él. Sabía que su decisión de reencontrarse con su hijo y enfrentar su pasado venía acompañada de sacrificios y dificultades, pero nunca imaginó que la mayor amenaza a su deseo de redención sería la mujer con la que compartía su vida actual. Esa misma noche, Sebastián permaneció despierto en la penumbra de su oficina en casa, tratando de encontrar una salida a las amenazas de Daniela y a la maraña de emociones que lo consumía. No podía borrar de su mente la imagen de Nicolás, el niño que no había conocido pero que ya ocupaba un lugar imborrable en su corazón. Las palabras de Daniela retumbaban en su cabeza, una advertencia sombría que dejaba claro el riesgo que corría. Ella estaba dispuesta a destruirlo si intentaba acercarse a su hijo. Pero, a pesar del miedo, Sebastián sintió que no podía seguir ocultando la verdad. El amanecer lo encontró exhausto, pero decidido. Sabía que no podía abordar a Carolina sin antes enfrentar las heridas que él mismo había dejado abiertas años atrás. Era su deber sincerarse con ella, contarle sobre sus intenciones y sobre la lucha interna que lo atormentaba desde el día en que los vio en el aeropuerto. Así, sin pensarlo demasiado, tomó su teléfono y marcó el número del detective. Su voz sonó firme, aunque en su interior temblaba, le pidió que concertara una cita con Carolina. Necesitaba hablar con ella cara a cara, sin secretos ni pretextos. El detective le informó que Carolina estaría trabajando en la clínica en Puebla al día siguiente, y Sebastián no perdió tiempo. A la mañana siguiente, se subió a su automóvil y emprendió el viaje hacia Puebla, dejando atrás el bullicio de la capital y su vida de lujos, aunque fuera solo por unas horas. Al llegar a la ciudad, la vista de las calles empedradas y las coloridas fachadas de las casas lo llenaron de una nostalgia inesperada, como si esos detalles le recordaran la sencillez que un día había compartido con Carolina. Sebastián llegó a la clínica y esperó pacientemente en la entrada, su corazón latiendo con fuerza mientras la ansiedad se mezclaba con el arrepentimiento. Cada segundo que pasaba sin verla parecía eterno, hasta que finalmente la vio salir de una de las puertas, cargando una carpeta y charlando con una colega. Carolina se veía aún más hermosa bajo la luz de la mañana, con el cabello recogido en una coleta y el uniforme sencillo que resaltaba su naturalidad. Al verlo, su rostro se transformó, la sorpresa inicial dio paso a una expresión tensa y defensiva. Sebastián la saludó, intentando disimular su nerviosismo, y le pidió unos minutos para hablar. Carolina lo observó, fría y silenciosa, antes de aceptar, aunque con evidente recelo. Juntos caminaron hasta un pequeño parque frente a la clínica, donde tomaron asiento en una banca de hierro forjado. El silencio entre ambos era espeso, lleno de palabras no dichas, de reproches y preguntas sin respuesta. Sin rodeos, Sebastián le habló de lo que había descubierto, del impacto que la visión de Nicolás había causado en él y de su deseo de enmendar el pasado. Le confesó su arrepentimiento, el vacío que lo había atormentado todos estos años y cómo el encuentro en el aeropuerto le reveló la magnitud de lo que había perdido. Carolina lo escuchó en silencio, con el rostro impenetrable, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y amargura. Cuando Sebastián terminó de hablar, ella tomó un respiro profundo y le preguntó con voz firme si realmente creía que unas pocas palabras bastaban para borrar años de abandono. Le recordó las promesas que un día le hizo y que rompió sin remordimiento. Para ella, sus palabras no eran más que un intento tardío de limpiar su conciencia. Sebastián intentó explicarle que había cambiado, que ahora comprendía el valor de lo que tuvo y perdió. Pero Carolina lo interrumpió, con un tono que revelaba toda la fortaleza que había ganado en su ausencia. Le dijo que su vida con Nicolás no dependía de él, que ella había sido madre y padre para su hijo, y que no permitiría que él llegara a perturbar la estabilidad que había logrado con tanto esfuerzo.
Sebastián sintió cada palabra de Carolina como una herida profunda, pero también entendía su reacción. Ella tenía razón al desconfiar de él, y en ese momento, por primera vez, Sebastián comprendió realmente el daño que había causado. Con los ojos humedecidos y una expresión de humildad, le dijo que no esperaba su perdón, ni pretendía recuperar el tiempo perdido, solo deseaba, en la medida de lo posible, ser parte de la vida de Nicolás y conocer al hijo que no había tenido el valor de criar. Carolina lo miró en silencio, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Al final, con una expresión dura, le dio una única condición, que si quería acercarse a Nicolás, tendría que ser de una manera lenta, cautelosa y siempre respetando la relación que ya existía entre su hijo y Rodrigo. No había espacio para ilusiones ni para promesas vacías. Sebastián, con la voz rota, aceptó, sintiendo que aquel era su primer paso hacia la redención, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos. A partir de ese día, Sebastián inició un camino incierto, lleno de pequeños pasos, cada uno de ellos cargado de dudas y esperanzas. Carolina había permitido que comenzara a conocer a Nicolás, pero bajo estrictas condiciones. Cada encuentro debía ser en un espacio neutral, siempre acompañado de Carolina o de alguien de confianza. Sebastián aceptó estas reglas sin cuestionarlas, comprendía que debía ganarse la confianza de todos, especialmente la de Carolina, quien aún mantenía en su mirada el reflejo de las heridas que él le había causado. La primera vez que pudo ver a Nicolás de cerca fue en un parque de Puebla, donde Carolina había acordado que Sebastián pasara una tarde con ellos, en un ambiente tranquilo y sin presiones. Al llegar al parque, Sebastián sintió como el corazón le latía con fuerza. Era extraño, pensaba, cómo aquel niño podía hacerlo sentir tan vulnerable. Allí, sentado en una banca, observó a Nicolás jugar en la distancia, sin saber que ese hombre de traje era su padre biológico. Carolina lo saludó con un gesto de cabeza y lo presentó a Nicolás como un amigo de la familia. El niño, curioso pero cauteloso, lo miró de arriba abajo, sus grandes ojos oscuros analizaban a Sebastián con una intensidad que lo desconcertó. Sebastián intentó mostrarse relajado, aunque cada fibra de su ser deseaba estrechar al niño en un abrazo y decirle quién era en realidad. Pero sabía que eso sería un error. Durante esa tarde, Sebastián hizo preguntas simples, cuidando cada palabra. Habló con Nicolás sobre sus hobbies, sobre la escuela, sobre las historias que le gustaban. Se dio cuenta de que Nicolás era un niño inteligente, perspicaz, y que, a pesar de su corta edad, tenía una madurez que lo sorprendía. La alegría con la que hablaba de Rodrigo, de sus amigos y de su vida en Puebla le dejó claro cuánto amor y estabilidad Carolina había conseguido construir para su hijo. En un momento, Nicolás tomó un palo y comenzó a dibujar líneas en la tierra, concentrado. Sebastián, con una sonrisa nerviosa, se agachó a su lado y le preguntó qué estaba dibujando. Nicolás le explicó, con esa mezcla de orgullo y timidez que solo tienen los niños, que estaba diseñando una gran ciudad, una ciudad de edificios altos y con parques enormes, donde los árboles daban sombra y el viento soplaba sin ruido. Sebastián lo escuchó fascinado, mientras veía en aquellos trazos una réplica de sus propios sueños, los que había tenido de joven, antes de que su ambición lo convirtiera en alguien incapaz de ver lo esencial. El sol comenzó a ponerse, y Carolina se acercó para llevar a Nicolás de vuelta a casa. Sebastián se despidió, intentando no mostrar demasiado sus emociones, y observó cómo el niño tomaba la mano de su madre. Cuando ambos se alejaron, sintió un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y ternura que lo dejó inmóvil en el parque vacío. Entendía que no sería fácil, que se necesitaría mucho más que una tarde para reparar los años de ausencia. Sin embargo, algo dentro de él se iluminaba. Había visto a su hijo, lo había escuchado, había sentido su presencia y su calidez, y eso le daba la fuerza para continuar. Los días que siguieron estuvieron llenos de una calma tensa y expectante. Sebastián trataba de contener su impaciencia y, con cada oportunidad que Carolina le permitía, asistía puntual a cada encuentro con Nicolás, siempre cuidadoso de respetar las condiciones de ella. Pero en su interior, su deseo de compartir más tiempo con el niño crecía, y con cada pequeño momento juntos, Sebastián se sentía más atrapado en la ternura de ser un padre, aunque de manera aún distante y secreta.
Una tarde, Carolina lo invitó a ver a Nicolás en un partido de fútbol. Sebastián llegó antes de la hora, con el corazón latiendo con fuerza, y se ubicó en las gradas. Observó a Nicolás correr en el campo con sus compañeros, su expresión concentrada y decidida mientras intentaba interceptar la pelota. Era un niño rápido, ágil y con una fuerza en sus movimientos que Sebastián reconocía como una herencia de él mismo. Había algo en la forma en que Nicolás corría y se movía que lo llenaba de un orgullo silencioso, una alegría que no había sentido antes. Durante el partido, Rodrigo llegó y se sentó junto a Carolina. La presencia de Rodrigo al lado de su hijo y de su antigua compañera le provocó a Sebastián una mezcla de incomodidad y celos que trató de esconder. Rodrigo, con una sonrisa tranquila y una mirada protectora, animaba a Nicolás en cada jugada, y Sebastián, aunque en silencio, repetía los mismos gestos, tratando de no llamar demasiado la atención. En un momento, el equipo de Nicolás anotó un gol y el niño, radiante, corrió hacia las gradas buscando las caras familiares que lo apoyaban. Rodrigo levantó el brazo y saludó a Nicolás, quien le devolvió la sonrisa, mientras Carolina le aplaudía emocionada. Sebastián, en cambio, apenas se atrevió a hacer un leve gesto, temeroso de cruzar una línea, de mostrarse demasiado cercano, demasiado presente. En ese instante, comprendió que había una distancia entre él y su hijo que no se podía reducir de un día para otro, una brecha que los años de ausencia habían cavado profundamente. Al final del partido, mientras los niños recogían sus cosas y se despedían de sus amigos, Sebastián se acercó lentamente al grupo. Nicolás, al verlo, lo saludó con una sonrisa tímida, algo que Sebastián interpretó como una pequeña victoria. Con cuidado, le preguntó cómo se había sentido en el partido y lo felicitó por el gol de su equipo. Nicolás, orgulloso, le habló de su estrategia, de cómo había evitado que el balón cayera en manos del rival. Sebastián lo escuchaba atento, mientras sentía que ese pequeño intercambio era una conexión que necesitaba atesorar. Rodrigo, al notar la presencia de Sebastián, lo miró con una expresión tensa, casi protectora, como si no confiara completamente en sus intenciones. Sebastián sintió la tensión en el aire y, con un esfuerzo visible, se dirigió a Rodrigo, dándole las gracias por estar presente en la vida de su hijo, por cuidarlo en los momentos en los que él no había podido estar. Rodrigo, sorprendido por sus palabras, lo miró en silencio antes de asentir, reconociendo la sinceridad en sus palabras, aunque sin bajar del todo la guardia. Finalmente, Carolina sugirió que caminaran juntos hasta la salida. Mientras se dirigían al estacionamiento, Nicolás, emocionado aún por el partido, caminaba entre Sebastián y Rodrigo, sin notar la tensión que los adultos intentaban disimular. En ese momento, Sebastián sintió un atisbo de lo que podría haber sido su vida junto a Carolina y a Nicolás, una vida en la que habría estado ahí para acompañarlos y apoyarlos en cada momento. Antes de despedirse, Sebastián se arrodilló frente a Nicolás y, mirándolo a los ojos, le prometió que estaría ahí siempre que él lo permitiera, para animarlo en los partidos o para cualquier otra cosa que necesitara. Nicolás asintió, confuso pero curioso, sin entender del todo el significado de esas palabras, pero sintiendo que aquel hombre extraño, de algún modo, estaba empezando a formar parte de su vida. Esa noche, después del partido, Nicolás no dejaba de hablar de su día, entusiasmado por haber tenido no solo a su madre y a Rodrigo alentándolo, sino también a Sebastián, ese amigo de la familia que cada vez aparecía más en su vida. Aún era joven y no entendía completamente la dinámica ni las tensiones que a veces percibía entre los adultos, pero algo en él intuía que Sebastián tenía un papel especial, aunque no supiera bien cuál era. Mientras tanto, Carolina observaba a su hijo en silencio, su corazón cargado de dudas y un rastro de temor. Veía en Nicolás una alegría nueva cada vez que hablaba de Sebastián, y aunque ella intentaba no dejarse afectar, sabía que esa relación estaba empezando a construir algo en la vida de su hijo, algo que, si no manejaba con cuidado, podía resultar en una profunda herida. Rodrigo, siempre presente y protector, también había notado los cambios. En la intimidad de su hogar, tomó la mano de Carolina y, con una mirada tranquila pero seria, le expresó su preocupación. Rodrigo le confesó que no confiaba en las intenciones de Sebastián. No podía entender cómo,
después de tantos años, él aparecía buscando formar parte de la vida de Nicolás y crear un vínculo con él. Rodrigo había sido quien, desde la infancia de Nicolás, había cuidado de él, lo había llevado al parque, enseñado a montar en bicicleta y acompañado en los momentos difíciles y felices. Para Rodrigo, Sebastián representaba una amenaza, una persona que llegaba a desestabilizar la vida que él y Carolina habían trabajado tan duro para construir. Carolina suspiró profundamente. Sabía que Rodrigo tenía razones válidas para sentirse así, pero también había algo en las palabras de Sebastián, en sus gestos, en la mirada de arrepentimiento que llevaba cada vez que veía a Nicolás, que le hacía creer que realmente estaba intentando reparar su error. A pesar de las dudas que le atormentaban, algo en su corazón la empujaba a darle a Sebastián una oportunidad de mostrar quién era ahora, de ofrecerle a Nicolás la posibilidad de conocer a su verdadero padre. Aunque fuera bajo condiciones cuidadosas. Con voz pausada, Carolina le pidió a Rodrigo que tuviera paciencia. Le dijo que su amor y su presencia en la vida de Nicolás eran invaluables y que nunca cambiaría lo que ellos tenían. Aseguró a Rodrigo que él siempre sería el hombre que había estado para ella y para su hijo en los momentos más difíciles y que eso era algo que Sebastián jamás podría reemplazar. Rodrigo la escuchó, pero en su mirada aún se leía un rastro de recelo, como si una sombra invisible estuviera nublando el futuro que él soñaba para los tres. Mientras tanto, Sebastián, en la soledad de su departamento, repasaba en su mente cada palabra que había dicho, cada gesto de Nicolás, cada mirada de Rodrigo y cada expresión de Carolina. Sentía que el camino era frágil, como caminar sobre una cuerda suspendida en el aire, pero estaba decidido. Aún con las amenazas de Daniela y la fría distancia de Rodrigo, sabía que ese esfuerzo, esa búsqueda de una relación con Nicolás, era lo único que ahora le daba verdadero propósito. Con una mezcla de esperanza y temor, se prometió a sí mismo que encontraría una manera de ganarse la confianza de su hijo y de recuperar, aunque fuera parcialmente, aquello que el tiempo y su propia ambición le habían arrebatado. A los pocos días, Sebastián decidió dar un paso arriesgado. Contactó a Carolina y le pidió la oportunidad de hablar a solas con Rodrigo. Necesitaba enfrentar sus recelos y despejar, si era posible, el resentimiento que sentía en cada mirada de ese hombre que, de algún modo, había llenado el vacío que él dejó en la vida de Nicolás. Carolina dudó, pero al ver la determinación en los ojos de Sebastián, aceptó. Sabía que, tarde o temprano, los dos hombres tendrían que entenderse por el bienestar de Nicolás. El encuentro se llevó a cabo en un pequeño café en Puebla, lejos de las miradas curiosas de los conocidos y sin la presencia de Carolina ni de Nicolás. Cuando Rodrigo llegó, Sebastián ya lo esperaba, su expresión seria y su mirada fija en la puerta. Ambos hombres se saludaron con una formalidad tensa antes de sentarse uno frente al otro, como si cada palabra y cada gesto fueran a definir quién de los dos tenía un lugar legítimo en la vida de Nicolás. Rodrigo rompió el silencio con una pregunta directa: ¿qué pretendía realmente Sebastián al intentar entrar en la vida de Nicolás después de tantos años? Sebastián, que había esperado esa pregunta, respiró hondo antes de responder, dejando a un lado cualquier justificación superficial. Le habló con honestidad, admitiendo que había cometido errores que habían sido devastadores, y que solo ahora, al ver a Nicolás, comprendía la magnitud de su pérdida. Le confesó que no buscaba desestabilizar la vida de Nicolás ni reemplazar a nadie, sino que solo deseaba que su hijo pudiera conocer su historia, entender quién era él y, si Nicolás lo permitía, tener la oportunidad de construir algo juntos. Rodrigo lo escuchó en silencio, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de escepticismo y protección. Le explicó a Sebastián que él había sido el único padre que Nicolás conocía, que había estado ahí en cada caída, en cada momento de alegría, y que había construido con el niño un vínculo irrompible. Uno que ni el paso del tiempo ni la aparición repentina de su verdadero padre podrían destruir. Le aseguró que no le daría acceso a la vida de Nicolás si veía alguna señal de que Sebastián no estaba completamente comprometido. Sebastián, con la mirada fija en Rodrigo, le agradeció por lo que había hecho por Nicolás. Sabía que había algo noble en Rodrigo, una bondad que no podía negar. Le explicó que, aunque le doliera, aceptaba y respetaba su lugar en la vida de Nicolás. Lo que él buscaba no era desplazarlo, sino encontrar un espacio propio,
uno que pudiera crecer con el tiempo sin destruir lo que ya existía. Sebastián le aseguró que haría todo lo que fuera necesario para ganarse la confianza de Rodrigo y demostrar que sus intenciones eran sinceras. El encuentro se prolongó más de lo que ambos habían previsto. A pesar de la tensión, algo en las palabras de Sebastián pareció conmover a Rodrigo, quien finalmente suavizó su expresión. Al terminar, Rodrigo se levantó y, mirándolo a los ojos, le dijo que el tiempo sería su único juez, y que estaría observando cada paso que diera, cada promesa que hiciera a Nicolás. Era su forma de decirle que, aunque seguía desconfiando, estaba dispuesto a darle una oportunidad, no solo por el bienestar de Nicolás, sino porque veía un cambio real en la mirada de Sebastián. Al despedirse, ambos hombres se dieron un apretón de manos, uno firme y silencioso, cargado de una tregua tensa pero genuina. Cada uno de ellos entendía que la vida de Nicolás era lo más importante, y aunque no había certezas, ambos sentían que ese encuentro había sido un primer paso hacia una relación complicada, pero necesaria. En los días posteriores a su encuentro con Rodrigo, Sebastián sintió que algo había cambiado. Había un nuevo equilibrio, frágil pero prometedor. Aunque Rodrigo aún lo observaba con desconfianza, era evidente que ahora le permitía acercarse a Nicolás con cierta libertad. La tregua estaba en marcha, y Sebastián, consciente de lo que estaba en juego, se esforzaba por honrar cada palabra que le prometió. Una tarde de sábado, Carolina organizó una pequeña excursión a un bosque cercano a Puebla. Era una tradición que tenía con Nicolás, un día dedicado a pasear, explorar y disfrutar de la naturaleza. Cuando le mencionó la idea a Sebastián, él aceptó de inmediato. Nicolás no sabía que él iría, y la sorpresa de ver a Sebastián al bajar del auto fue recibida con una mezcla de timidez y emoción. Sebastián sonrió al ver cómo el niño lo miraba, y supo que cada esfuerzo estaba dando frutos. Juntos comenzaron la caminata entre los árboles, mientras Nicolás corría adelante, emocionado con los paisajes. Rodrigo y Carolina caminaban juntos, dándoles a Sebastián y a Nicolás el espacio necesario para compartir. La brisa fresca, el sonido de las hojas al crujir bajo sus pies y el sol suave que se filtraba entre las ramas creaban un ambiente tranquilo y propicio para conectar. Sebastián respiraba profundamente, sintiendo por primera vez que estaba compartiendo un momento real con su hijo. Durante el paseo, Sebastián le mostró a Nicolás cómo reconocer ciertas plantas, algo que había aprendido en su juventud y que, por mucho tiempo, había olvidado entre los lujos y la vida acelerada de la ciudad. Nicolás escuchaba con atención, sus ojos llenos de curiosidad. En un momento, el niño encontró una piedra interesante y se la mostró con orgullo, explicándole que estaba recolectando tesoros del bosque. Sebastián sonrió, comprendiendo la inocencia de ese gesto y el valor que el niño le daba a cada pequeño descubrimiento. Sin darse cuenta, él también comenzó a buscar piedras y ramas curiosas, volviéndose parte del juego de su hijo. Llegaron a un claro donde Carolina había preparado una merienda sencilla. Mientras todos se sentaban en el césped, Nicolás comenzó a contar historias fantásticas de exploradores y tesoros escondidos en la montaña, lo que arrancó risas tanto a Sebastián como a Rodrigo. Por un momento, el ambiente fue ligero y libre de tensiones, una pequeña burbuja de paz en medio de las complicaciones. Sebastián observaba a Nicolás reír y bromear, y en su interior se formó una profunda emoción, un amor que, aunque nuevo, sentía como el más puro de todos. Al terminar la merienda, Nicolás se acercó a Sebastián y le preguntó, con la sinceridad de un niño, por qué le gustaba tanto acompañarlos últimamente. Sebastián, sorprendido por la pregunta, tomó un respiro, buscando las palabras adecuadas. Le respondió que, aunque había llegado tarde, deseaba conocerlo y compartir momentos con él porque le parecía un niño especial, alguien que le recordaba lo que realmente importaba en la vida. Nicolás lo miró con una mezcla de inocencia y comprensión, como si, de algún modo, entendiera lo que esas palabras significaban. No dijo nada, pero, al rato, al continuar la caminata, tomó la mano de Sebastián, un gesto que Sebastián recibió como el mayor de los regalos, una señal de que poco a poco, paso a paso, Nicolás comenzaba a abrir su corazón. El resto de la caminata transcurrió en un silencio tranquilo, cada paso resonando entre los árboles mientras Sebastián y Nicolás avanzaban de la mano.
Carolina y Rodrigo caminaban unos pasos detrás, observando con atención y en silencio aquella escena, conscientes de que para ambos era un momento significativo. Rodrigo sentía una mezcla de emociones, orgullo, por el niño que había criado con tanto amor, y una inquietud punzante al ver cómo Nicolás comenzaba a estrechar lazos con Sebastián. Carolina, por su parte, no podía evitar una pequeña sonrisa al ver a Nicolás tan feliz, como si aquel vacío desconocido en su vida estuviera empezando a llenarse. Mientras cruzaban un riachuelo, Nicolás tropezó levemente, y Sebastián, reaccionando de inmediato, lo sujetó con firmeza antes de que el niño pudiera caer. Fue un gesto sencillo, pero Nicolás lo miró, sorprendido y agradecido, y ambos compartieron una risa espontánea, una de esas risas ligeras que se dan cuando dos personas conectan de verdad. Sebastián lo ayudó a cruzar, asegurándose de que no resbalara en las piedras, y al otro lado del riachuelo, Nicolás exclamó que había sido una gran aventura, como si hubiera cruzado un cañón peligroso. Después de un rato, el grupo se detuvo en una zona despejada donde el sol caía suavemente sobre la hierba. Nicolás corrió adelante, encontrando un tronco caído, y decidió que sería su puesto de comando. Rodrigo y Carolina se sentaron a observarlo, mientras Sebastián se unía al juego del niño, participando en sus historias de explorador y aventurero. Cada risa y cada palabra de Nicolás parecían borrar un poco más el peso de los años de ausencia en la vida de Sebastián. Mientras tanto, Rodrigo y Carolina intercambiaron una mirada de comprensión. Era como si estuvieran presenciando un momento que debía suceder, algo inevitable y hermoso a la vez. En un momento de descanso, cuando Nicolás bajó de su puesto de comando para buscar agua, Sebastián aprovechó la ocasión y le dijo, con voz baja pero sincera, que estaba orgulloso de él. Nicolás lo miró con una mezcla de sorpresa y satisfacción, como si esas palabras fueran algo que necesitaba escuchar desde hacía tiempo, aunque no supiera exactamente por qué. Carolina y Rodrigo, que observaban desde la distancia, no pudieron evitar sentir un leve nudo en la garganta. Finalmente, el sol comenzó a bajar y las sombras se alargaron entre los árboles, anunciando que era hora de regresar. Nicolás, cansado pero feliz, se acercó a Sebastián y le mostró uno de sus tesoros, una piedra de forma extraña que había encontrado y que, según él, parecía una estrella. Sebastián la sostuvo con cuidado, agradecido, como si el niño le estuviera confiando un secreto invaluable. De vuelta al auto, mientras Nicolás se quedaba dormido en el asiento trasero, apoyado en el hombro de Carolina, Sebastián se despidió con una mirada silenciosa pero llena de promesas. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero esa tarde, bajo la luz suave del bosque y la risa de su hijo, había sentido una esperanza que ya no se desvanecería fácilmente. Días después de la excursión al bosque, Sebastián comenzó a notar un cambio en la dinámica de sus encuentros con Nicolás. El niño parecía menos reservado, más curioso sobre su presencia en su vida. Cada vez que se veían, Nicolás le hacía preguntas más profundas y directas, preguntas que, a pesar de su juventud, llevaban una carga emocional que Sebastián no podía ignorar. Una tarde, mientras paseaban por el centro de Puebla después de la escuela, Nicolás, con la inocencia que solo un niño podía tener, miró a Sebastián y le preguntó, ¿por qué no estuviste antes? Sebastián sintió que el suelo bajo sus pies se volvía frágil. La pregunta de Nicolás resonó en su mente, llevándolo de regreso a las decisiones y los errores que habían marcado su vida. Aún así, tomando aire y con una voz que temblaba ligeramente, Sebastián le explicó a Nicolás que había cometido muchos errores en el pasado. Que no había entendido el valor de lo que realmente importaba hasta que era demasiado tarde. Le confesó que lamentaba profundamente no haber estado a su lado desde el inicio y que, aunque no podía cambiar el pasado, deseaba ser alguien importante para él en el presente y el futuro. Nicolás lo escuchó en silencio, y por un momento sus ojos reflejaron la confusión de quien intenta procesar una verdad compleja. Sin embargo, el niño asintió, como si aceptara esas palabras sinceras, y le preguntó si podrían hacer más aventuras juntos. Sebastián, conmovido, le aseguró que sí, que siempre que él quisiera, estaría ahí para cualquier cosa que necesitara. Esa noche, Carolina notó en Nicolás una inquietud inusual.
Durante la cena, el niño parecía perdido en sus pensamientos y finalmente, antes de ir a dormir, le preguntó a su madre si Sebastián era su verdadero papá. Carolina se quedó en silencio unos segundos, sintiendo el peso de esa conversación que había postergado. Con ternura, le pidió a Nicolás que se sentara junto a ella en el sofá y, mientras lo abrazaba, le explicó que sí, que Sebastián era su padre biológico y que aunque no había estado con ellos en el pasado, ahora estaba haciendo todo lo posible por conocerlo y estar presente. Nicolás la escuchó, su pequeño rostro mostrando una mezcla de sorpresa y entendimiento. Luego, le preguntó si eso significaba que Rodrigo ya no era su papá. Carolina, con lágrimas en los ojos, le explicó que ambos lo amaban profundamente, pero que cada uno tenía un lugar especial en su vida. Le aseguró que Rodrigo siempre sería el hombre que lo había criado, quien lo había sostenido desde sus primeros pasos y que, sin importar lo que sucediera, seguiría siendo su padre en todos los sentidos del corazón. Esa noche, Nicolás se durmió abrazando una mezcla de emociones que, en su mente de niño, aún intentaba comprender. Por primera vez, sintió que su vida estaba llena de piezas que apenas comenzaban a encajar y, mientras se acurrucaba bajo las cobijas, sintió un calor reconfortante, un amor que, de alguna forma, lo hacía sentir completo. Para Carolina, esa noche fue un alivio y un desahogo, el primer paso en un camino de sinceridad y amor que deseaba ofrecerle a su hijo, aunque estuviera lleno de complejidades. Para Sebastián, la revelación fue un punto de no retorno. Carolina le envió un mensaje esa misma noche, informándole de la conversación, y al leerlo, él sintió que se le abría una puerta en el alma, una oportunidad que nunca pensó tener. Ahora, Nicolás sabía la verdad y, con ella, Sebastián entendía que su papel en la vida de su hijo acababa de volverse más significativo y delicado. Al día siguiente de la revelación, Sebastián despertó con un sentimiento de esperanza y nerviosismo que hacía mucho no experimentaba. Sabía que su relación con Nicolás había cambiado, que ya no era simplemente un amigo de la familia, sino su padre, y aunque la palabra aún se sentía extraña en sus labios, esa verdad lo llenaba de una profunda emoción. Quería ver a Nicolás, hablar con él, asegurarse de que el niño entendiera que, aunque había estado ausente, estaba ahí para él ahora, y que nunca volvería a alejarse. Esa tarde, Sebastián llegó a la escuela de Nicolás y esperó en la entrada. Cuando el niño salió y lo vio, una mezcla de sorpresa y timidez cruzó por su rostro. Sebastián sonrió con suavidad, tratando de transmitirle tranquilidad, y cuando Nicolás se acercó, le propuso ir a tomar un helado. Nicolás asintió con una pequeña sonrisa, y juntos caminaron hasta una heladería cercana, sin que ninguno de los dos rompiera el silencio. Al sentarse en una mesa, Sebastián pidió un helado de chocolate para Nicolás, recordando que era su sabor favorito, algo que Carolina le había mencionado alguna vez. Cuando el niño probó el helado, Sebastián tomó aire y, con una voz suave, le agradeció por confiar en él, por permitirle estar a su lado. Le explicó que sabía que no era fácil aceptar su presencia después de tanto tiempo y que comprendía si él tenía preguntas o dudas. Nicolás lo miró detenidamente, sus ojos oscuros buscando respuestas en el rostro de su padre. Finalmente, le confesó que se sentía un poco confundido, que no entendía por qué había estado tanto tiempo lejos. Sebastián, con el corazón apretado, le habló del joven que fue, de cómo sus errores y decisiones equivocadas lo habían llevado a alejarse, y de cómo, al verlo a él y a su madre en el aeropuerto, había sentido que por fin entendía lo que era verdaderamente importante. El niño escuchó con atención, su expresión serena y madura, y al terminar, Sebastián se armó de valor y le preguntó si le permitiría formar parte de su vida, que le diera una oportunidad de aprender a ser su padre. Nicolás bajó la mirada, jugando con la cuchara en su helado. Había algo en sus ojos, una mezcla de inocencia y sabiduría, como si estuviera intentando comprender la magnitud de las palabras que acababa de escuchar. Finalmente, Nicolás asintió lentamente y, con voz suave, le dijo que sí, pero que necesitaba tiempo, porque aún tenía muchas preguntas, porque a veces sentía tristeza por lo que no tuvo. Sebastián, conmovido, aceptó esa condición con una sonrisa llena de ternura y respeto. Le aseguró a Nicolás que tendría todo el tiempo del mundo,
y que él estaría ahí, sin prisas y sin promesas vacías, solo dispuesto a caminar a su lado y a ganarse su confianza. Antes de despedirse, Nicolás le pidió que lo acompañara al parque cercano. Sebastián aceptó, y mientras caminaban entre los árboles, escuchó cómo el niño comenzaba a hablarle de sus cosas, de sus amigos, de la escuela y de sus aventuras. No era una conversación trascendental, pero para Sebastián, cada palabra y cada sonrisa de Nicolás eran un tesoro, una señal de que había sembrado una pequeña semilla de confianza en el corazón de su hijo. Cuando finalmente regresaron a casa, Sebastián se despidió de Nicolás con una promesa sencilla, una promesa que sabía que debía cumplir sin excusas, que siempre estaría ahí, en las pequeñas y grandes cosas. Nicolás lo miró por un momento, como si intentara decidir si esas palabras eran ciertas, y luego, como respuesta, le dio un abrazo rápido, inesperado, antes de entrar a la casa. Sebastián se quedó parado frente a la puerta por unos segundos, el corazón latiéndole fuerte. Sabía que ese abrazo, aunque breve, había sido una aceptación silenciosa, una pequeña muestra de cariño que confirmaba que estaba empezando a ganarse el lugar que tanto deseaba. La noche después de aquel abrazo fue una de las más emotivas que Sebastián había experimentado en años. La calidez del gesto de Nicolás, aunque breve, había sido suficiente para fortalecer su esperanza. Sabía que aquel momento era solo un primer paso y que aún quedaban desafíos por delante, pero ahora, al menos, sentía que tenía algo tangible, un lazo genuino con su hijo. A la mañana siguiente, Sebastián se encontró repasando mentalmente cada detalle de su promesa a Nicolás. Sabía que debía construir una relación sólida, pero también comprendía que los cimientos de esa relación no podían ser apresurados ni forzados. Así que decidió que, a partir de ese momento, trataría de acercarse a Nicolás de la forma más natural posible, sin presionarlo y permitiendo que cada paso sucediera a su propio ritmo. Durante las semanas siguientes, Sebastián comenzó a asistir a algunos de los eventos cotidianos en la vida de Nicolás. Fue al recital de la escuela, donde Nicolás tocó la guitarra en una pequeña presentación de su clase, y aunque el niño parecía nervioso al principio, la sonrisa de orgullo de Sebastián, quien lo observaba desde la última fila, pareció darle una confianza especial. Sebastián, que nunca se había sentido especialmente atraído por la música, escuchó cada acorde con devoción, como si fuera la melodía más importante del mundo. Más tarde, Nicolás comenzó a pedirle a Sebastián que lo acompañara al parque en las tardes. A veces jugaban fútbol, otras simplemente caminaban, hablando de temas que parecían insignificantes pero que para Sebastián lo significaban todo. Nicolás le contaba historias sobre sus amigos, sobre un videojuego nuevo que le gustaba o sobre los libros de aventuras que estaba leyendo. Sebastián escuchaba cada detalle con atención, permitiéndole a Nicolás sentir que tenía todo el espacio y la libertad para expresarse. En esas conversaciones, Sebastián empezaba a conocer cada faceta del niño y cada día lo admiraba más. Una tarde, mientras descansaban después de un partido de fútbol improvisado, Nicolás lo miró fijamente y le preguntó si alguna vez había jugado fútbol de niño. Sebastián, sorprendido por la pregunta, se permitió sonreír al recordar su propia infancia. Le confesó que, aunque de niño le gustaba jugar, con el tiempo había dejado de hacerlo porque estaba más preocupado por crecer rápido y alcanzar sus metas. Le explicó a Nicolás que en su ambición, había olvidado lo que realmente era importante y que eso era algo de lo que ahora se arrepentía. Nicolás, con una madurez sorprendente, le dijo que quizás ahora podía volver a disfrutar de esas cosas. No tienes que ser grande todo el tiempo, le dijo con una sonrisa tímida. Sebastián sintió que esas palabras eran una invitación a redescubrir la vida, un permiso que él mismo nunca se había dado. Se dio cuenta de que, a través de los ojos de Nicolás, podía aprender a valorar las pequeñas cosas, a tomarse el tiempo que nunca se había permitido. Ese fin de semana, Carolina lo llamó, sorprendida, y le contó que Nicolás había estado hablando de él, mencionando lo feliz que se sentía de tenerlo cerca. Sebastián escuchó en silencio, su corazón latiendo fuerte mientras absorbía cada palabra de Carolina. Le explicó que Nicolás estaba empezando a confiar en él, que incluso había comenzado a contarle detalles sobre su vida y sus sueños, algo que jamás habría imaginado hace unos meses.
Carolina, aunque cautelosa, admitió que también notaba una tranquilidad nueva en Nicolás, una serenidad que reflejaba el cambio en su vida con la presencia de su padre. Esa noche, Sebastián se quedó despierto hasta tarde, reflexionando sobre todo lo que había logrado en tan poco tiempo. Sabía que aún quedaban muchas barreras, que todavía tendría que enfrentar la incertidumbre de si algún día Nicolás podría verlo como una figura paterna completa. Pero también sabía que cada sonrisa, cada pequeña conversación y cada momento de conexión valían todos los sacrificios. Al mirarse al espejo antes de dormir, Sebastián se dio cuenta de que había encontrado un propósito real, una motivación más profunda que cualquier logro profesional. Nicolás le había dado una segunda oportunidad, no solo para ser un padre, sino para redescubrir una vida llena de significado. A medida que pasaban los días, la relación entre Sebastián y Nicolás se volvía más cercana y natural. Los momentos compartidos ya no eran encuentros tensos o tímidos, ahora, entre ellos fluía una confianza sencilla, un vínculo que Sebastián jamás imaginó tener con su propio hijo. Cada día, Nicolás parecía más abierto, más dispuesto a mostrarle quién era realmente, y Sebastián se daba cuenta de que, a través de los ojos del niño, estaba viendo el mundo desde una perspectiva que había olvidado hacía mucho tiempo. Una tarde, Nicolás le pidió a Sebastián que lo ayudara con una tarea escolar. Se trataba de un proyecto de historia familiar y Nicolás necesitaba describir su árbol genealógico. Sebastián sintió un leve escalofrío al darse cuenta de que el niño lo incluía ahora en esa historia. Sentados en la mesa del comedor de Carolina, con papeles y lápices dispersos por todos lados, Sebastián y Nicolás comenzaron a dibujar líneas y nombres en una hoja en blanco, construyendo juntos un mapa de personas y recuerdos. Mientras avanzaban en el proyecto, Nicolás le preguntó tímidamente sobre su abuelo, el padre de Sebastián. Fue una pregunta que Sebastián no esperaba, pues nunca había hablado con nadie de su padre, un hombre que había sido duro y frío, tan concentrado en su éxito que nunca le mostró afecto. Sebastián sintió una mezcla de tristeza y reflexión al recordar a su propio padre, y, con un suspiro, le contó a Nicolás que su abuelo era un hombre muy serio, alguien que no siempre había sabido cómo mostrar amor. Nicolás lo escuchó con atención y, después de una pausa, le dijo que él esperaba que fueran diferentes, que pudieran ser un equipo. Sebastián sintió sus ojos llenarse de lágrimas y le aseguró que él siempre estaría ahí, que aprendería junto a él a ser un buen padre y, sobre todo, que siempre lo escucharía y lo apoyaría. En ese momento, se dio cuenta de que cada promesa que le hacía a Nicolás lo transformaba, cada palabra de compromiso era un paso más para convertirse en la persona que siempre debió ser. Más tarde, esa misma noche, Carolina, quien había estado observando a la distancia, se acercó a Sebastián. Con una mirada llena de gratitud y un tono suave, le agradeció por el cambio positivo en Nicolás, por la estabilidad que había traído a su vida. Carolina le confesó que había tenido miedo de que Sebastián fuera solo una ilusión pasajera para el niño, pero que ahora veía que él estaba ahí de verdad, comprometido con su papel de padre. Sebastián, conmovido por sus palabras, le aseguró que no iba a desaparecer, que había encontrado en Nicolás y en esos momentos simples el verdadero significado de su vida. Sin darse cuenta, en aquella noche tranquila y llena de revelaciones, Sebastián comprendió que su camino con Nicolás estaba apenas comenzando, y que cada día, cada conversación y cada recuerdo que construían juntos era un regalo que lo llenaba de paz y propósito. Con el corazón sereno y lleno de gratitud, Sebastián salió de la casa de Carolina, dejando atrás una promesa no dicha pero entendida. Esa semana, Sebastián decidió que había llegado el momento de dar un paso más significativo en su relación con Nicolás. Después de mucho pensarlo, quiso compartir con él algo especial, una experiencia que lo acercara a su propia historia y que también le permitiera crear un recuerdo que pudieran atesorar juntos. Así que, una tarde, le propuso a Carolina llevar a Nicolás a la antigua casa de sus abuelos en San Miguel de Allende, un lugar que había sido importante en su infancia y que, a pesar del tiempo y la distancia, seguía intacto. Carolina aceptó la idea, confiando en que Sebastián sabría cómo manejar un momento tan personal y lleno de emociones. Cuando Nicolás se enteró del viaje, se mostró intrigado y emocionado, preguntando una y otra vez sobre la casa, imaginando cómo sería. En la mañana del sábado, Sebastián lo recogió temprano,
y juntos emprendieron el viaje hacia San Miguel. Durante el trayecto, Sebastián le contó a Nicolás historias de cuando él era niño, de las tardes que pasaba corriendo por los campos, jugando entre los árboles y explorando los rincones de aquella casa antigua. La llegada a San Miguel fue para Sebastián un regreso a un pasado que había dejado atrás hacía demasiado tiempo. Al ver la casa, con sus paredes blancas cubiertas de enredaderas y el portón de madera desgastado por los años, Sebastián sintió una mezcla de nostalgia y calma. Nicolás, por su parte, miraba todo con asombro, como si estuviera entrando a un mundo nuevo, lleno de secretos y misterios. Dentro de la casa, Sebastián le mostró cada rincón, cada habitación que aún guardaba los recuerdos de su infancia. Le contó cómo solía jugar en el patio con su hermano, cómo se escondía en el granero y pasaba horas observando los árboles en silencio. Nicolás lo escuchaba con los ojos brillantes, fascinado por esa historia que ahora también se convertía en parte de su vida. En un momento, mientras estaban en el patio, Nicolás encontró un viejo columpio colgado de un árbol, uno que Sebastián mismo había usado de niño. El columpio, aunque gastado, seguía siendo fuerte, y Sebastián le sugirió a Nicolás que se subiera. Mientras empujaba suavemente a su hijo, le contó cómo, de niño, él también se balanceaba en ese mismo columpio, mirando el cielo y soñando con el futuro. Nicolás rió, disfrutando del balanceo, mientras Sebastián lo observaba con una mezcla de amor y melancolía. De pronto, Nicolás le preguntó si su propio papá alguna vez lo había empujado en el columpio. Sebastián quedó en silencio un momento, sintiendo el peso de la pregunta. Finalmente, con sinceridad, le explicó que no, que su padre había sido un hombre muy ocupado, alguien que rara vez estaba presente. Sebastián le confesó que, precisamente por esa razón, él quería estar en la vida de Nicolás, quería ser un padre diferente, alguien que compartiera esos momentos y que nunca fuera una sombra distante. Nicolás lo miró, como comprendiendo profundamente lo que esas palabras significaban. Luego, en silencio, bajó del columpio y abrazó a Sebastián, rodeándolo con sus pequeños brazos en un gesto cálido y lleno de amor. Para Sebastián, ese abrazo era la confirmación de que estaba en el camino correcto, de que sus esfuerzos estaban empezando a sanar las heridas de la ausencia y que estaba creando un vínculo verdadero con su hijo. Antes de regresar, Nicolás le pidió una promesa. Con la voz suave, le pidió a Sebastián que, sin importar lo que sucediera en el futuro, siempre estuviera cerca, que nunca se alejara. Sebastián, conmovido, le aseguró que siempre estaría ahí, que jamás volvería a perderse ni un instante de su vida. Esa promesa, bajo el cielo de San Miguel, selló entre ambos un pacto de amor y lealtad, un compromiso que iba más allá de las palabras y que quedaría grabado para siempre en sus corazones. De regreso en la Ciudad de México, Sebastián se sentía transformado. La promesa que le había hecho a Nicolás en San Miguel de Allende resonaba en su mente con cada latido, una promesa que, por primera vez en su vida, sentía que era capaz de cumplir con cada parte de su ser. No era solo un compromiso, era el renacer de un propósito, una misión que daba sentido a todo lo que hacía. Los días siguientes, Sebastián se esforzó por estar presente en la vida de Nicolás de una forma aún más constante. Lo recogía después de la escuela, lo acompañaba a sus prácticas de fútbol y escuchaba con genuino interés las historias que Nicolás contaba sobre sus amigos, sus maestros y sus sueños. Cada conversación era un pequeño ladrillo en la muralla de confianza y amor que estaban construyendo juntos. Y Nicolás, con la inocencia y claridad de un niño, empezaba a demostrar abiertamente su cariño por Sebastián, confiando en él como en alguien que había esperado toda su vida sin saberlo. Una tarde, después de la práctica de fútbol, Nicolás le pidió a Sebastián que fueran a casa de Carolina, pues había algo importante que quería mostrarle. Sebastián aceptó, intrigado, y juntos llegaron a la casa, donde Carolina los recibió con una sonrisa. Nicolás, con una mezcla de orgullo y emoción, corrió hacia su habitación y regresó con una caja vieja, de aquellas que guardan los recuerdos más valiosos. Dentro de la caja había fotos, pequeños juguetes y dibujos, fragmentos de su infancia que le habían acompañado desde siempre. Con una seriedad inusual, Nicolás le mostró a Sebastián una foto que había dibujado años atrás. En el papel, una figura de hombre alto y fuerte, aunque de trazos infantiles, sostenía la mano de un niño.
Nicolás le explicó que, cuando era pequeño, a veces dibujaba a un papá imaginario que lo acompañaba en sus juegos y lo protegía. Sebastián sintió que el corazón se le encogía al escuchar esas palabras, al comprender que, aun en su ausencia, Nicolás había albergado siempre el deseo de tenerlo a su lado. De contar con una figura paterna que llenara aquel vacío. Sebastián miró el dibujo en silencio, su voz atrapada por la emoción. Alzó la vista hacia Nicolás y, con lágrimas contenidas, le agradeció por mostrarle algo tan especial. Le explicó que aunque no había estado en su vida desde el principio, ahora, gracias a ese dibujo y a la oportunidad que Nicolás le estaba dando, él estaba viviendo ese papel en la realidad. Que él ahora era el papá de verdad que lo acompañaría en cada paso. Carolina, quien observaba la escena desde la puerta, sintió una oleada de ternura y paz. Sabía que Nicolás estaba siendo testigo de algo hermoso, algo que estaba sanando las cicatrices del pasado y tejiendo un futuro lleno de amor. Rodrigo, quien había llegado poco después, se unió silenciosamente a la escena, asimilando la conexión que Nicolás y Sebastián estaban creando. Él comprendía que el niño ahora tenía dos figuras paternas, dos hombres que, aunque diferentes, lo amaban profundamente y estaban dispuestos a cuidar de él. Esa noche, antes de irse, Sebastián le dio a Nicolás un abrazo largo y fuerte, uno que le transmitía una promesa silenciosa. Nicolás, con sus brazos alrededor de su padre, sonrió satisfecho, sintiendo que esa figura de su papá imaginario finalmente había cobrado vida. Al salir de la casa, Sebastián supo que cada día juntos, cada historia compartida y cada instante con su hijo eran tesoros que nunca daría por sentado. Porque ahora, después de tanto tiempo y tantas vueltas de la vida, estaba listo para ser el padre que Nicolás siempre había soñado. Al día siguiente, Sebastián se despertó con una mezcla de gratitud y determinación y decidió dar un paso más en su compromiso con Nicolás y Carolina. Sabía que, aunque su relación con su hijo había florecido, aún había algo pendiente con Rodrigo. A pesar de las interacciones cordiales, la tensión entre ellos seguía latente, una especie de barrera silenciosa que Sebastián sentía cada vez que coincidían. Entendía que Rodrigo, quien había estado presente en cada etapa de la vida de Nicolás, todavía lo miraba con una mezcla de recelo y protección, temiendo que la presencia de Sebastián pudiera alterar la estabilidad que tanto le había costado construir junto a Carolina. Esa tarde, Sebastián contactó a Rodrigo y le pidió reunirse en un café tranquilo, lejos de la rutina y de la tensión de sus habituales encuentros. Rodrigo, sorprendido pero curioso, aceptó. Cuando ambos se sentaron, Sebastián percibió el aire de resistencia que emanaba de Rodrigo, una mezcla de orgullo y desafío que intentaba disimular con una calma tensa. Sebastián tomó un sorbo de café y, sin rodeos, le agradeció a Rodrigo por todo lo que había hecho por Nicolás. Con voz sincera y una mirada firme, le confesó que era plenamente consciente de que, sin él, Nicolás no sería el niño seguro y feliz que había conocido. Rodrigo escuchaba en silencio, su expresión impenetrable, pero en sus ojos había una sombra de vulnerabilidad, una señal de que aquellas palabras lo habían alcanzado. Sebastián continuó, explicándole que no estaba ahí para quitarle su lugar en la vida de Nicolás, sino para construir el suyo propio. Le dijo que comprendía que ambos tenían roles diferentes y que deseaba que pudieran coexistir, no como rivales, sino como figuras complementarias en la vida del niño, unidas por el mismo amor y deseo de protegerlo. Rodrigo permaneció en silencio, asimilando cada palabra. Finalmente, con una voz medida y tranquila, Rodrigo rompió su silencio. Le dijo a Sebastián que, para él, Nicolás era su hijo en todo el sentido de la palabra, que lo había criado, amado y defendido como cualquier padre lo haría. Y aunque le costaba aceptar que Nicolás tenía ahora un vínculo con su padre biológico, él estaba dispuesto a intentarlo, pero solo bajo la condición de que Sebastián jamás decepcionara al niño. Que nunca lo dejara esperando o lo hiciera sentir menos importante. Sebastián, conmovido, le prometió a Rodrigo que su presencia en la vida de Nicolás no sería pasajera, que cada paso que daba era una decisión consciente y profunda, que jamás pondría en peligro el bienestar de su hijo. Ambos hombres se miraron en silencio, cada uno comprendiendo la magnitud de las palabras del otro. Era un pacto silencioso,
un acuerdo entre dos padres dispuestos a compartir el amor y la responsabilidad de cuidar y guiar a Nicolás. Al despedirse, Sebastián y Rodrigo se dieron un apretón de manos, esta vez sin la frialdad de sus encuentros anteriores, sino con un respeto tácito que reconocía la importancia del otro en la vida del niño. Esa noche, cuando Sebastián regresó a casa, sintió que una gran carga se había aligerado en su pecho. Había logrado algo que al principio le parecía imposible, construir un puente de respeto y cooperación con Rodrigo. Sabía que no sería fácil, que aún quedaban muchos momentos difíciles por enfrentar, pero estaba listo para caminar ese camino con integridad y constancia. Ahora, Nicolás tenía dos padres que, sin importar sus diferencias, estaban dispuestos a hacer lo necesario por él. Y para Sebastián, esa era la mayor victoria, el mayor regalo que la vida podía ofrecerle después de tantos años de lecciones y arrepentimientos. Unos días después de aquella conversación con Rodrigo, Sebastián se encontró pensando en lo mucho que su vida había cambiado desde que decidió reencontrarse con Nicolás. Todo parecía tener un nuevo propósito, un sentido renovado que le daba fuerza en cada paso. Sin embargo, esa calma y seguridad se verían amenazadas cuando, una tarde, recibió una inesperada llamada de Daniela, su esposa. Daniela no había olvidado ni perdonado el pasado de Sebastián, ni la existencia de Nicolás. Desde que descubrió el vínculo secreto que Sebastián intentaba reconstruir con su hijo, había mantenido una distancia calculadora, vigilando en silencio cada uno de sus movimientos. Pero ahora, al sentir que la presencia de Carolina y Nicolás crecía en la vida de Sebastián, decidió intervenir. La llamada fue breve y llena de frialdad. Daniela le informó que necesitaba hablar con él, y que no aceptaría excusas. Esa misma noche, Sebastián se encontró frente a Daniela en su casa, en un salón iluminado tenuemente, donde la atmósfera estaba cargada de tensión y resentimiento. Daniela, impecable como siempre, se sentó frente a él y lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de celos y desprecio. Le recordó que, como su esposa, había tolerado sus ausencias y su obsesión por el trabajo, que había aceptado sus imperfecciones y que nunca había esperado una traición de esa magnitud. Le recriminó por haberle ocultado la existencia de un hijo durante tantos años y por haberse volcado en reconstruir una familia fuera de su matrimonio. Su voz era venenosa y calculada, cada palabra diseñada para hacer sentir a Sebastián el peso de su deslealtad. Sebastián, por su parte, trató de mantener la calma, pero entendía que no podía seguir ocultando la verdad. Le explicó a Daniela que Nicolás no era una aventura ni una elección, sino una realidad que él no podía ignorar. Admitió que había cometido errores, pero que no podía renunciar a su hijo ahora que tenía la oportunidad de enmendar el pasado. Le confesó que Nicolás era lo único que le daba un sentido real a su vida, que en cada momento con él encontraba una paz que no sabía que necesitaba. Daniela lo miró, una sonrisa amarga en su rostro. Le advirtió que, si él insistía en mantener esa relación con Nicolás y Carolina, haría todo lo posible por destruir su imagen pública y su reputación. Le recordó que tenía en sus manos pruebas de su traición y de los años en que había sido padre en secreto, y que podía utilizar esa información para arruinar su carrera, sus negocios y todo lo que había construido. Pero, en ese momento, Sebastián sintió algo nuevo y poderoso en su interior. Había vivido toda su vida bajo la presión de las expectativas sociales, cuidando su imagen y su estatus, pero ahora, mirando a Daniela y escuchando sus amenazas, supo que ninguna de esas cosas tenía el mismo valor que el amor de su hijo. Con una voz firme y clara, le dijo que estaba dispuesto a perder todo lo que ella quisiera destruir, que no le importaba la opinión de los demás si eso significaba poder estar con Nicolás. Por primera vez, sus palabras no temblaron ni buscaron eludir la realidad. Estaba dispuesto a enfrentarlo todo. Daniela, sorprendida por la convicción en los ojos de Sebastián, permaneció en silencio por unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Aquel hombre, que siempre había puesto su carrera y su imagen por encima de todo, ahora estaba dispuesto a renunciar a ello. Con una mirada de desprecio y un último intento de manipulación, le recordó que ella jamás permitiría que la presencia de Carolina y Nicolás destruyera lo que ellos tenían. Pero Sebastián, ahora firme en su decisión, le respondió que la verdadera destrucción había comenzado cuando él decidió renunciar a ser un padre y que,
ahora que había recuperado esa parte de su vida, no volvería a perderla. Esa noche, cuando Sebastián salió de aquella casa, sintió un alivio profundo, como si se hubiera liberado de una carga que lo había atormentado durante años. Había sido honesto consigo mismo y con su verdadera prioridad. Al regresar a su auto, miró al cielo, respirando profundamente, y entendió que esa batalla, aunque difícil, lo estaba acercando a la vida que realmente quería. Una vida donde el amor de su hijo y su compromiso con él eran inquebrantables. A la mañana siguiente, Sebastián despertó con una claridad que no había sentido en años. La confrontación con Daniela había marcado un antes y un después en su vida. Sabía que ahora estaba dispuesto a asumir todas las consecuencias de sus decisiones, que el amor por Nicolás y su deseo de construir una vida junto a él eran más fuertes que cualquier amenaza. Pero, como Sebastián sospechaba, Daniela no tardó en cumplir sus advertencias. Apenas unos días después, comenzaron a aparecer en las revistas de sociedad y sitios de chismes detalles de su escandaloso pasado. Fotos de Nicolás, obtenidas sin permiso, fueron publicadas con insinuaciones malintencionadas, presentando a Sebastián como un hombre que había escondido un hijo y un secreto inconfesable para mantener su imagen pública. La prensa devoraba cada detalle, y pronto comenzaron a llegar llamadas de inversionistas, socios y amigos preocupados por el impacto de las noticias en su negocio. Sebastián, sin embargo, se mantuvo sereno, recordándose que nada de aquello importaba realmente. Había llegado a un punto donde las opiniones y rumores ya no le afectaban como antes. Aún así, sabía que el asedio mediático no sería fácil para Carolina y Nicolás, quienes, hasta ese momento, habían vivido una vida sencilla y lejos de la atención pública. Le preocupaba sobre todo Nicolás, y cómo podrían afectarle las versiones distorsionadas de la verdad que ahora circulaban sin control. Una tarde, Sebastián decidió visitar a Carolina para hablar con ella sobre la situación. Al llegar, ella lo recibió en la puerta, y aunque su rostro mostraba signos de cansancio, en sus ojos había una firmeza que lo sorprendió. Sin rodeos, Sebastián le pidió disculpas por el caos que había traído a sus vidas y le confesó que, aunque sabía que era posible que Daniela tomara represalias, nunca imaginó que el impacto sería tan rápido ni tan cruel. Carolina lo escuchó en silencio, y luego, en un tono sereno pero seguro, le aseguró que no necesitaban su lástima ni sus disculpas. Le recordó que ella y Nicolás habían construido una vida sólida, una vida que no dependía de él ni de su estatus, y que, mientras mantuvieran el amor y la estabilidad en su hogar, podrían enfrentar cualquier adversidad. Sebastián sintió una mezcla de alivio y admiración hacia Carolina. Ella, con su fuerza y su sencillez, estaba mostrándole lo que realmente significaba ser una familia. Su integridad y su dignidad eran mucho más fuertes que cualquier escándalo, y su fortaleza, en lugar de reprocharle, lo impulsaba a proteger ese hogar que ella había creado para Nicolás. En ese momento, Sebastián se dio cuenta de que lo que más deseaba era no solo ser parte de la vida de su hijo, sino también preservar el refugio que Carolina había construido para él. Esa misma noche, Sebastián hizo algo que nunca imaginó. Publicó una declaración en sus redes sociales y en la prensa, confirmando la existencia de su hijo y hablando de sus errores sin adornos ni excusas. Confesó haber estado ausente en la vida de Nicolás durante años, aceptando con humildad el daño que eso había causado y expresando su deseo sincero de enmendar su error y ser el padre que Nicolás merecía. No mencionó a Carolina ni a Rodrigo, protegiendo su privacidad, pero dejó claro que su amor por su hijo y su compromiso eran inquebrantables. La declaración causó un revuelo inmediato, y aunque algunos medios buscaron distorsionar sus palabras, otros reconocieron el valor y la sinceridad de Sebastián. Los días que siguieron fueron una mezcla de apoyo y crítica, pero Sebastián se mantuvo firme, sabiendo que la verdad estaba de su lado y, más importante aún, que ahora Nicolás podría crecer sin secretos ni sombras. Cuando volvió a ver a Nicolás, el niño lo recibió con una sonrisa tímida y lo abrazó con fuerza. Sebastián sintió que ese abrazo era el único reconocimiento que importaba, la única prueba de que había hecho lo correcto. Desde ese día, sintió que algo en su vida se había purificado, que ahora, sin mentiras ni apariencias, podía construir con Nicolás un vínculo auténtico, sólido, capaz de resistir cualquier tormenta. Así,
con cada paso, Sebastián se sentía más libre, más completo. Había perdido su imagen pública, había enfrentado la desaprobación de su círculo social, pero a cambio, había ganado la vida de su hijo y la paz que siempre buscó en el lugar más inesperado. Y mientras Nicolás crecía a su lado, Sebastián sabía que, finalmente, había encontrado el verdadero propósito de su vida. A raíz de la declaración pública de Sebastián, la tormenta mediática comenzó a apaciguarse. Los rumores se dispersaron lentamente, y con el tiempo, la vida de Carolina y Nicolás volvió a encontrar un ritmo estable, un remanso de paz que parecía indestructible. Pero lo que Sebastián no imaginaba era que el efecto de su revelación se reflejaría en su relación con Nicolás de una forma mucho más profunda de lo que había previsto. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia el parque, Nicolás se detuvo repentinamente, sus pequeños pasos vacilantes en el pavimento. Con la mirada fija en el suelo, sus manos apretadas en los bolsillos de su chaqueta, Nicolás le confesó que había escuchado comentarios en la escuela sobre él, sobre cómo su papá biológico había reaparecido después de años de estar ausente. Sebastián sintió un peso helado en el pecho al ver la seriedad en el rostro de su hijo, el dolor sutil que se reflejaba en sus ojos. Sabía que ese momento llegaría, pero enfrentarlo en ese instante, sin preparación, lo dejó sin palabras. Con una voz suave y paciente, Sebastián se arrodilló frente a Nicolás, tomando sus manos con ternura. Y le dijo que entendía su confusión y que lamentaba profundamente que él tuviera que escuchar comentarios de otros sobre algo tan personal y delicado. Le explicó que había sido honesto en su declaración porque quería que Nicolás creciera en un ambiente libre de secretos y mentiras, un ambiente donde él pudiera sentirse seguro y orgulloso de su familia, aunque ésta fuera diferente a las demás. Nicolás lo miró en silencio, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, y le confesó que durante mucho tiempo se había preguntado si él era el motivo por el cual su padre no había estado presente. Sebastián, sintiendo una punzada de dolor por la inocencia herida de su hijo, negó rotundamente esa idea. Con una honestidad absoluta, le explicó que sus ausencias habían sido el resultado de sus propios errores y decisiones equivocadas, y que Nicolás era lo mejor que había en su vida, que desde el primer día en que lo vio en el aeropuerto, su vida había cambiado para siempre. Nicolás, movido por las palabras de su padre, finalmente dejó escapar esas lágrimas que había intentado contener. Sebastián lo abrazó con fuerza, sintiendo en cada segundo el peso de los años perdidos y la promesa de un amor que jamás volvería a faltar. En ese momento, le hizo a Nicolás otra promesa, una que selló con la mayor sinceridad de su corazón: nunca te dejaré, hijo. No importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti. La calma regresó poco a poco al rostro de Nicolás, y mientras se alejaban del parque, Sebastián notó un cambio en la postura de su hijo, como si el niño finalmente hubiera liberado una carga invisible. Esa noche, de vuelta en casa de Carolina, Nicolás durmió con una paz renovada, mientras Sebastián, al despedirse, intercambió una mirada llena de comprensión y gratitud con Carolina. Sabía que el camino había sido arduo, que cada paso estaba marcado por el esfuerzo de enmendar su pasado, pero también entendía que estaba construyendo algo duradero y real. Un amor inquebrantable que ni los errores ni los juicios de otros podían destruir. Para Sebastián, ese día marcó el verdadero comienzo de una vida nueva. A medida que los días pasaban, Sebastián sintió cómo la relación con Nicolás se volvía más sólida y sincera, una conexión tan profunda que, a veces, se sorprendía al recordar cómo había llegado a estar tan ausente. Con cada pequeño gesto, cada conversación y cada momento compartido, su amor por Nicolás crecía como una raíz que se entrelazaba en cada aspecto de su vida. Pero aún había algo que Sebastián deseaba hacer, algo que sentía que debía a Nicolás y a sí mismo, llevar a su hijo a conocer su pasado familiar, las raíces que lo conectaban con su propia historia. Un fin de semana, Sebastián organizó un viaje a una hacienda en el estado de Guanajuato que había pertenecido a su familia durante generaciones. Era un lugar que guardaba recuerdos de su infancia, un sitio donde había aprendido las tradiciones y los valores de su familia, donde sus abuelos le habían contado historias de lucha y sacrificio. Ahora, quería que Nicolás conociera ese lado de él, que supiera que, a pesar de sus errores, también existían valores y una historia que los unía. Nicolás, emocionado por el viaje, no dejó de hacer preguntas durante todo el trayecto en el coche.
Sebastián respondía cada una con paciencia, disfrutando del brillo de curiosidad en los ojos de su hijo. Al llegar a la hacienda, Nicolás se quedó en silencio, admirando la majestuosidad del paisaje, los campos dorados por el sol de la tarde, las montañas en el horizonte y la gran casa de adobe y madera que, a pesar del paso de los años, mantenía una elegancia imponente. Mientras caminaban por la hacienda, Sebastián le mostró los rincones donde solía jugar de niño, la vieja capilla donde sus abuelos le enseñaron las historias de su familia, y el gran árbol de jacaranda bajo el cual solía sentarse en las tardes para escuchar los cuentos de su abuelo. Nicolás lo escuchaba fascinado, y Sebastián notó que, en cada historia, su hijo se adentraba más en esa conexión, entendiendo de dónde venía su padre y, en cierta forma, también de dónde venía él mismo. En un momento, mientras descansaban bajo la sombra del árbol, Nicolás le preguntó cómo habían sido sus propios padres, los abuelos que nunca conoció. Sebastián, conmovido por la pregunta, le habló de su padre, un hombre estricto que valoraba el trabajo y la disciplina, y de su madre, una mujer amable y generosa que siempre lo había apoyado en silencio. Al recordar a sus padres, Sebastián sintió un leve arrepentimiento por la distancia que había tenido con ellos en su juventud, pero también una paz al saber que, con Nicolás, estaba construyendo una relación basada en el amor y la comprensión. Antes de irse, Sebastián llevó a Nicolás al campo detrás de la hacienda, donde había una pequeña tumba de piedra con el nombre de su abuelo. Juntos, en un silencio respetuoso, se acercaron y Sebastián le explicó a Nicolás que ese hombre, su bisabuelo, había trabajado la tierra y había soñado con un futuro mejor para su familia. Le dijo que, aunque él mismo había cometido errores al alejarse de esos valores, estaba tratando de honrar ese legado al ser un buen padre y al cuidar de su familia. Nicolás, con una seriedad inusual para su edad, se acercó a la tumba y, en un gesto espontáneo, puso una flor silvestre que había recogido en el camino. Sebastián observó a su hijo, conmovido, comprendiendo que en ese pequeño gesto, Nicolás estaba aceptando su historia, su herencia, y que juntos estaban cerrando un ciclo que finalmente los unía. De regreso en el coche, Nicolás, con la cabeza apoyada en el hombro de Sebastián, le susurró que algún día él también le contaría esas historias a sus hijos, que no permitiría que esos recuerdos se perdieran. Sebastián sonrió, sintiendo una profunda paz, y le prometió que estaría ahí para ayudarlo, que juntos mantendrían viva la historia de su familia, sin secretos ni ausencias. Aquel día, mientras las luces del atardecer iluminaban el camino de regreso, Sebastián supo que había encontrado algo más que a su hijo. Había encontrado la redención en la vida que estaban construyendo juntos y entendía que esa herencia de amor y honestidad sería el verdadero legado que dejaría para las generaciones que vinieran. Al regresar de aquel viaje a la hacienda, la relación entre Sebastián y Nicolás se fortaleció aún más, pero también comenzó a desarrollarse una complicidad especial entre ellos. Una conexión que trascendía las palabras y que se mostraba en pequeños gestos cotidianos. Cada día, Sebastián sentía que su rol como padre se afianzaba, que la promesa de estar siempre presente se convertía en una realidad sólida que ambos compartían. Una tarde, mientras Nicolás hacía la tarea en la casa de Carolina, Sebastián lo acompañaba en silencio, revisando algunos papeles de trabajo a su lado. Nicolás, concentrado en un proyecto de ciencias, de repente levantó la mirada y le pidió ayuda. Se trataba de una maqueta de un sistema solar, y Nicolás quería que las órbitas y los planetas estuvieran perfectamente alineados. Sebastián se rió, divertido por el perfeccionismo de su hijo, y con paciencia se arrodilló junto a él, sosteniendo cada planeta mientras Nicolás lo colocaba con precisión en el sistema. A medida que trabajaban juntos, Sebastián aprovechó el momento para contarle a Nicolás cómo, cuando él era niño, había soñado con ser astronauta, con explorar el universo. Nicolás escuchaba fascinado y le hizo 1000 preguntas sobre estrellas y galaxias. Sebastián respondió con una mezcla de imaginación y sinceridad, inventando historias de planetas lejanos, de aventuras en el espacio que hicieron reír a Nicolás y llenaron el ambiente de una calidez tranquila, de esa intimidad que solo se comparte entre quienes se entienden profundamente. Carolina, quien observaba desde la cocina, se sintió conmovida al ver a Sebastián y a Nicolás reír y trabajar en equipo.
Se acercó silenciosamente y se sentó en el umbral de la puerta, dejándose llevar por la serenidad de aquel instante. Era como si, poco a poco, todo el dolor y las dudas del pasado se desvanecieran, dejando solo el amor y la dedicación de un padre y un hijo que habían encontrado su camino. Más tarde, cuando la maqueta estuvo terminada, Nicolás se la mostró a Carolina, orgulloso, y le explicó cada detalle como si fuera un experto en astronomía. Sebastián, observando la escena, se sintió lleno de una paz que pocas veces había experimentado. Por un instante, le pareció ver en Nicolás no solo a su hijo, sino a alguien que algún día, en un futuro lejano, hablaría de ese momento con sus propios hijos, manteniendo viva esa chispa de amor que él estaba tratando de construir. Esa noche, antes de despedirse, Nicolás tomó la mano de Sebastián y le pidió que lo acompañara al parque para ver las estrellas. Sin dudarlo, Sebastián aceptó. Caminaron juntos hasta el parque cercano, donde el cielo nocturno se desplegaba en toda su inmensidad. Se sentaron en una banca, y Nicolás, con la cabeza apoyada en el hombro de su padre, le pidió que le contara otra historia sobre el espacio. Sebastián le habló de constelaciones, de antiguas leyendas y de cómo, en muchas culturas, los padres y los hijos miraban el cielo juntos, como si las estrellas fueran el reflejo de sus sueños y de sus recuerdos. Mientras escuchaba en silencio, Nicolás cerró los ojos, sintiéndose seguro, amado, y lleno de una confianza profunda en aquel hombre que lo abrazaba con tanto cuidado. Para Sebastián, ese instante bajo las estrellas era todo lo que alguna vez había deseado, un recordatorio de que había encontrado un lugar al que finalmente podía llamar hogar. Al despedirse, Nicolás le dijo que cada vez que mirara a las estrellas pensaría en ellos, en sus aventuras y en todo lo que habían compartido. Sebastián, conmovido hasta las lágrimas, le prometió que él también pensaría en esos momentos, que siempre lo llevaría en su corazón, como una estrella que jamás dejaría de brillar. Esa noche bajo las estrellas quedó grabada en el corazón de Sebastián y de Nicolás como uno de los momentos más puros y sinceros que habían compartido. Sin embargo, Sebastián no tardaría en enfrentar un nuevo desafío, uno que pondría a prueba la estabilidad que tanto le había costado construir. Una mañana, recibió una llamada urgente de Carolina. En su voz había una mezcla de angustia y preocupación que lo alarmó de inmediato. Sin entrar en detalles, ella le pidió que fuera a la escuela de Nicolás lo antes posible. Al llegar, Sebastián encontró a Carolina esperándolo en la entrada. Su expresión era tensa, y al acercarse, le explicó que había habido un incidente con Nicolás. Al parecer, algunos compañeros de clase habían empezado a hacer comentarios malintencionados sobre su situación familiar, burlándose de él por tener dos papás y por el escándalo que había aparecido en las noticias meses atrás. Nicolás, cansado de los rumores y de las burlas, se había defendido, y aquello había escalado en una pelea. Sebastián sintió un dolor profundo al escuchar esto, como si cada palabra fuera una espina clavada en su corazón. Sabía que Nicolás estaba pagando las consecuencias de sus errores, de su pasado, y eso lo llenaba de una tristeza y culpa abrumadoras. Juntos, Sebastián y Carolina fueron a hablar con Nicolás, quien los esperaba en una pequeña sala al lado de la dirección. Al ver a su hijo sentado, con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo, Sebastián sintió una mezcla de impotencia y amor infinito. Se acercó y se arrodilló frente a él, tomando suavemente sus manos. Con voz calmada, le preguntó cómo se sentía. Nicolás alzó la vista lentamente, y Sebastián vio en sus ojos una mezcla de dolor y enojo. Con voz temblorosa, Nicolás le explicó que estaba harto de las burlas, de que sus compañeros lo miraran como si fuera diferente, como si su familia fuera algo extraño o incorrecto. Cada palabra era un recordatorio de lo difícil que podía ser para un niño comprender y enfrentar las complejidades de la vida adulta. Sebastián, con el corazón apretado, le explicó que lamentaba profundamente que tuviera que pasar por eso. Le dijo que, aunque no podía cambiar lo que los demás pensaban o decían, él siempre estaría a su lado para enfrentar juntos esos momentos difíciles. Le habló de cómo el amor y la verdad que compartían como familia eran más fuertes que cualquier rumor o comentario, que no había nada de lo que avergonzarse porque su historia, aunque complicada, estaba construida en el amor y en la sinceridad. Carolina se unió a ellos y, con voz suave,
Le recordó a Nicolás lo valiente que era por hablar con la verdad, que no necesitaba justificar su familia ante nadie. Rodrigo, quien había llegado poco después, también se acercó a Nicolás y con su voz firme y protectora, le aseguró que estaba rodeado de personas que lo amaban y que siempre lo defenderían. La presencia de Rodrigo, de Carolina y de Sebastián juntos, de pie y unidos, le mostró a Nicolás que no estaba solo, que su familia era su fortaleza y que no importaba cuán compleja o poco convencional fuera. Su familia siempre estaría ahí. Esa tarde, ya de vuelta en casa, Nicolás, Sebastián y Carolina pasaron un rato en el patio, hablando de temas ligeros y compartiendo un momento de paz que todos necesitaban. En un momento, Sebastián tomó a Nicolás aparte y le propuso que crearan algo especial, algo que representara la fuerza de su familia. Una especie de símbolo que Nicolás pudiera llevar consigo cuando se sintiera solo o incomprendido. Nicolás, con una chispa de emoción en los ojos, sugirió que hicieran una pequeña pulsera de hilo, una que él mismo pudiera tejer y usar todos los días. Esa noche, en la mesa del comedor, Sebastián y Nicolás comenzaron a tejer juntos la pulsera, eligiendo hilos de colores que representaran cada uno de los valores que compartían, el rojo por el amor, el azul por la confianza, el verde por la esperanza y el blanco por la paz. Con cada nudo que hacían, compartían una risa, un secreto, o un recuerdo, entrelazando no solo los hilos, sino también sus corazones en un acto simple pero lleno de significado. Cuando finalmente la pulsera estuvo terminada, Nicolás se la colocó en la muñeca y miró a Sebastián con una sonrisa de gratitud y seguridad. Sabía que aquella pulsera, con sus colores y su sencillez, era un símbolo de todo lo que habían construido juntos, de la familia que habían elegido ser, y que, sin importar lo que el mundo pensara, él siempre llevaría consigo la certeza de que estaba rodeado de amor. Para Sebastián, aquella noche fue un recordatorio de que la vida estaba hecha de esos pequeños actos de amor, de detalles que parecían insignificantes, pero que en realidad representaban todo. Había aprendido, junto a Nicolás, que el amor verdadero era el que enfrentaba las dificultades y que, por muy compleja que fuera su historia, su familia era lo más valioso que tenía. Con el paso de los días, la pulsera de hilo se convirtió en un símbolo poderoso para Nicolás, quien la llevaba siempre en su muñeca como un recordatorio de la fortaleza de su familia y del amor incondicional que lo rodeaba. Cada vez que miraba los colores entrelazados, encontraba consuelo y seguridad, sabiendo que, pase lo que pase, nunca estaría solo. Una tarde, mientras Sebastián recogía a Nicolás de la escuela, el niño subió al auto con una sonrisa emocionada y le contó que había sido seleccionado para participar en una competencia de oratoria. Se trataba de un evento importante, y Nicolás, con los ojos brillantes, le pidió a Sebastián que lo ayudara a preparar su discurso. Era un momento especial, y Sebastián sintió una alegría genuina al ver la confianza que su hijo depositaba en él. Durante las semanas que siguieron, se reunían cada tarde para ensayar juntos, y en esos momentos, Sebastián veía en Nicolás una fuerza y una valentía que lo llenaban de orgullo. Nicolás había elegido hablar sobre el valor de la familia, un tema que, aunque complejo para su edad, le salía del corazón. Con cada ensayo, sus palabras cobraban más significado, y Sebastián se daba cuenta de que, aunque su camino juntos había sido difícil, Nicolás estaba aprendiendo a ser fuerte, resiliente y lleno de gratitud por la familia que tenía. El día de la competencia llegó, y Sebastián, junto con Carolina y Rodrigo, se sentaron en las primeras filas del auditorio. Cuando Nicolás subió al escenario, sus manos temblaban levemente, pero al ver a su familia allí, apoyándolo, una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. La pulsera de hilos brillaba en su muñeca, un recordatorio de todo lo que había superado y de todos los que estaban a su lado. Nicolás comenzó su discurso con voz clara, hablando sobre lo que significaba para él tener una familia diferente, pero llena de amor y apoyo. Con una sinceridad que conmovió a cada persona en la sala, describió cómo había aprendido a enfrentar las críticas y a valorar la fuerza de quienes lo rodeaban. Mi familia no es perfecta, pero es todo lo que necesito, dijo con voz firme, mirando a Sebastián, Carolina y Rodrigo. Porque aprendí que la familia no se trata solo de estar juntos, sino de elegir estar ahí, de apoyarnos sin importar las dificultades.
Sebastián, conmovido hasta las lágrimas, se dio cuenta de que Nicolás había comprendido el verdadero valor del amor y la familia. Que las lecciones que él mismo había aprendido tan tarde en la vida ahora florecían en el corazón de su hijo. En ese instante, Sebastián sintió que todos sus sacrificios, todas las decisiones difíciles y los momentos dolorosos habían valido la pena. Había logrado darle a Nicolás algo que ni el tiempo ni las adversidades podrían quitarle, la certeza de que estaba rodeado de personas que lo amaban profundamente. Cuando Nicolás terminó su discurso, el auditorio estalló en aplausos, y el niño, al bajar del escenario, corrió hacia su familia, quienes lo esperaban con los brazos abiertos. Sebastián lo abrazó con fuerza, susurrándole al oído lo orgulloso que estaba de él. Rodrigo y Carolina lo miraban con la misma mezcla de amor y orgullo, sabiendo que Nicolás había dado un paso importante, que había encontrado en su propia historia una fuente de fuerza. Esa noche, mientras regresaban a casa, Nicolás miró a Sebastián y, con una sonrisa tímida, le dijo que esperaba que algún día, cuando él creciera, pudiera ser tan buen padre como él. Sebastián sintió que el corazón se le llenaba de una paz y una felicidad indescriptibles. Aquel viaje de redención, que había comenzado lleno de dudas y remordimientos, había llegado a un lugar de amor y aceptación. Finalmente, entendía que la familia que había construido junto a Carolina, Rodrigo y Nicolás era su verdadero legado, el mayor logro de su vida. Y mientras miraba el cielo nocturno, se sintió en paz, sabiendo que su hijo llevaba consigo el amor y la fortaleza de su familia, como una estrella que brillaría siempre en su vida.